En los anales de la historia romana surgieron revueltas de esclavos, pero ninguna se alzó con la grandiosidad y trascendencia de esta. Más allá de otros insurgentes que se enfrentaron al poder del Senado y del pueblo romano, ningún líder popular alcanzó la fama de Espartaco, quien en tan solo 2 años infligió 9 derrotas a las legiones romanas. La magnitud de estas derrotas alarmó al Senado de Roma, que no solo envió 10 legiones bajo el mando del implacable Craso, sino que también llamó de inmediato de regreso a Italia a los ejércitos de sus 2 más destacados generales, Pompeyo y Lúculo, para poner fin a la amenaza que representaba Espartaco. Todo comenzó con una revuelta en la escuela de gladiadores de Léntulo Batiato en Capua, en la primavera o verano del año 73 a.C. De los 200 esclavos sublevados, 70 lograron escapar. Eran tracios, celtas y germanos, destinados a los combates en el circo. Aunque tenían pocas armas, su fortaleza y habilidades marciales eran notables. Optaron por arriesgar sus vidas luchando por la libertad en lugar de enfrentar una muerte segura en la arena del circo. Eligieron como líderes al tracio Espartaco y 2 celtas, Criso y Enómao. Marcharon hacia el sur, se armaron y saquearon campos y aldeas. Esclavos, desertores y personas empobrecidas se unieron a ellos, atraídos por la generosidad de Espartaco, quien compartía el botín de manera equitativa. En última instancia, buscaron refugio en las empinadas laderas verdes del monte Vesubio. Ante esta amenaza, el Senado romano envió urgentemente un ejército de 3.000 hombres. Dirigido por el pretor Clodio Glabro, se apresuró a rodear la montaña, confiando en que los rebeldes no tenían escapatoria. Las laderas del volcán Vesubio eran inaccesibles, con acantilados escarpados. Sin embargo, los rebeldes improvisaron escalas de cuerda con sarmientos de vid y, en la oscuridad de la noche, atacaron el campamento romano desprevenido, logrando una victoria inicial impactante. Una vez más, Roma envió más tropas, bajo el mando del pretor Varinio, pero nuevamente los ejércitos romanos fueron derrotados en 3 enfrentamientos sucesivos. El botín y el armamento adquirido aumentaron la fama y el valor de los esclavos liberados, formando así un ejército considerable. No fueron los esclavos de las ciudades los que se unieron, sino fugitivos, descontentos y algunos pastores, considerados despreciables por los poderosos. Espartaco inculcó la solidaridad y la disciplina en sus tropas, sacando provecho de su experiencia anterior como mercenario en las tropas auxiliares del ejército romano. Para la primavera de 72 a.C., un año después de la revuelta en Capua, sus seguidores superaban los 40.000 y pronto superarían los 60.000. El Senado, determinado a sofocar esta insoportable amenaza, confió la campaña a los 2 cónsules de ese año, Lucio Gelio y Cneo Léntulo. Ambos ejércitos marcharon para cortar las rutas de escape de los rebeldes, Gelio al sur y Léntulo al norte para bloquear su marcha hacia Piceno. Sin embargo, las divisiones entre los liberados ya habían causado una escisión en sus fuerzas. Criso y sus seguidores optaron por separarse y fueron atacados por las legiones de Gelio, sufriendo una derrota completa cerca del monte Gargano. Criso, el líder celta, murió junto con los 20.000 hombres que lo habían seguido en ese desastre. En contraste, Espartaco se enfrentó a los 2 cónsules y los derrotó uno tras otro. Como un homenaje póstumo a su camarada, ordenó que 300 prisioneros se enfrentaran en un cruel combate entre ellos, como si fueran gladiadores luchando a muerte. Después de este episodio, Espartaco dirigió a su ejército hacia el norte, hacia los Alpes. Cerca de Módena, se encontraron con otro ejército romano bajo el mando de Cayo Casio, el pretor de la Galia Cisalpina, a quien también derrotaron. Sin embargo, en lugar de cruzar las montañas y escapar de Italia, como parecía ser su plan inicial, Espartaco tomó una decisión enigmática y decidió regresar al sur, posiblemente debido a la falta de suministros o a la firme oposición de la mayoría de sus seguidores. Esto ocurrió en el verano del año 72 a.C. Los rebeldes pasaron cerca de Roma, recordando a muchos ciudadanos las hazañas de Aníbal medio siglo atrás, pero esta horda heterogénea y numerosa carecía de la capacidad para asediar una ciudad o intentar un asalto a sus murallas. Ante esta situación alarmante, Marco Licinio Craso, un ambicioso político de noble cuna y el hombre más rico de Roma, se ofreció para salvar la república. El Senado le otorgó un poder militar excepcional, y los 2 cónsules derrotados, Gelio y Léntulo, le cedieron el mando de sus tropas restantes.
Craso reunió 6 nuevas legiones, alrededor de 30.000 hombres, y las combinó con las 4 legiones de los cónsules. Esto resultó en un ejército de casi 50.000 soldados, una fuerza abrumadoramente superior a todas las anteriores, liderada por un general despiadado que confiaba plenamente en su superioridad. Pronto, demostraría su implacabilidad. Para enfrentar a los rebeldes, Craso envió a su lugarteniente, Mumio, con 2 de las legiones castigadas para acosar y vigilar a Espartaco y su ejército. Sin embargo, en un acto de audacia, Mumio fue más allá de sus órdenes y atacó al enemigo, confiando en su posición ventajosa. Este acto impulsivo resultó en una derrota franca, gran parte de sus hombres huyeron ante la valentía de los rebeldes liderados por Espartaco. Enfurecido, Craso infligió un castigo terrible a las tropas de Mumio, las sometió a la decimatio, una práctica en la que 1 de cada 10 hombres era asesinado por sus propios compañeros. Este castigo tuvo un fuerte impacto en la disciplina de sus hombres, ya que ahora temían más las consecuencias de la deserción que luchar hasta la muerte. El plan de Craso era empujar a los esclavos hacia el suroeste, hacia Regio, y atraparlos allí para la batalla final. Espartaco intentó llevar a sus hombres a Sicilia, pero algunos grupos se separaron de la fuerza principal, lo que los dejó vulnerables al enorme ejército de Craso. Desde Regio, en enero del año 71 a.C., intentaron cruzar el estrecho de Mesina en los barcos de algunos piratas que, traicioneramente, no los llevaron a su destino. Además, surgieron discordias entre los rebeldes, lo que llevó a una fracción a buscar una ruta hacia el norte. Fueron perseguidos y aniquilados por las tropas de Craso. A pesar de que Craso construyó un muro para bloquear el paso a través de las montañas, los audaces rebeldes lo cruzaron en secreto durante la noche y entre la nieve, avanzando hacia el este. Sin embargo, no pudieron evitar que Craso los alcanzara. En abril del mismo año, Espartaco tomó la decisión de enfrentar una gran batalla campal. En un gesto dramático, degolló a su propio caballo a la vista de sus tropas. Argumentó que si ganaban, tendría muchos más caballos, y si perdían, ya no los necesitaría. Este acto podría haber tenido un componente ritual en honor a sus dioses. La batalla fue feroz, con Espartaco avanzando y sembrando muerte a su paso, posiblemente dirigiéndose hacia donde estaba Craso. Finalmente, cayó heroicamente, gravemente herido, y su cadáver quedó irreconocible entre los numerosos cuerpos sin vida. Craso emergió como el vencedor absoluto. Para conmemorar su victoria y como advertencia a futuros rebeldes, Craso ordenó la crucifixión de los 6.000 prisioneros sobrevivientes a lo largo de la Vía Apia, que se extendía desde Capua hasta Roma. A pesar de la derrota de Espartaco, numerosos fugitivos intentaron escapar hacia el norte, pero se encontraron con el ejército de Pompeyo en Etruria, la Toscana actual. Pompeyo aprovechó la oportunidad para aniquilarlos y se atribuyó el mérito de poner fin a la guerra, afirmando que Craso había derrotado a los esclavos fugados en una batalla, pero él, Pompeyo, había destrozado las raíces de la guerra. Aunque Craso había logrado derrotar y matar a Espartaco en un periodo de medio año, desde el otoño del 72 a.C. hasta abril del 1971 a.C., no pudo reclamar la victoria exclusivamente para sí mismo. Ese mismo año, Pompeyo y Lúculo celebraron triunfos en Roma por sus victorias militares en Hispania y Asia Menor, respectivamente, mientras que Craso tuvo que conformarse con una ovación pública, una celebración menor. La ley romana otorgaba triunfos solo a aquellos que vencían en una guerra contra enemigos extranjeros, no a quienes derrotaban a una turba de esclavos rebeldes en tierra italiana. Pompeyo y Craso fueron elegidos cónsules para el año siguiente, compartiendo el poder en Roma durante varios años, aunque finalmente ambos sufrieron muertes violentas y fueron decapitados. Sin embargo, la gloria de Espartaco sobrevivió a la de estos dos generales victoriosos. El nombre del tracio esclavo, rebelde y revolucionario no se desvaneció con su fracaso y muerte, perduró en la memoria colectiva como un héroe mítico de la libertad. Su legado dejó una huella indeleble en la historia de Roma, recordándonos la valentía y la lucha por la libertad en tiempos de esclavitud.